esta es la tercera enseñanza de la serie Límites. Y yo creo que estas frases que voy a comentar son frases que vamos a estar recordando constantemente durante esta colección. Creo que va a ser una de las mejores colecciones de la temporada y donde vamos a aprender muchísimo. Creo que es uno de los propósitos por los cuales hacemos todo esto. Pero las frases son, por ejemplo, Dios no tiene límites, ¿te acuerdas? Dios no tiene límites, pero pone límites. Tiene límites, pero no tiene límites. Es un Dios ilimitado, pero por alguna razón pone límites. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer esto y entender el propósito y la profundidad del por qué Dios hace esto. Los límites debemos verlos como un punto de encuentro con Dios. ¿Se acuerda que enseñé esto la primera vez? Los límites son puntos de encuentros con Dios. Algo ocurre cuando llegamos al límite que Dios pone, porque el límite no implica que no vamos a poder pasar al otro lado. El límite indica simplemente algo que tenemos que aprender y pasar de la mano de Dios para entonces saber qué es lo que viene. Y no lo podemos hacer solos, ¿ok? Entonces los límites debemos verlos como puntos de encuentro con Dios. ¿Se acuerdan lo que enseñé también la primera semana? Que le hablé acerca de los límites que son como barreras, como una muralla que tú levantas, y los puntos más importantes, el lugar más importante en una muralla no es la muralla cumple su propósito, pero el lugar más importante es la puerta que está en la muralla. Porque en la puerta esos son los lugares de encuentro. ¿Quién sabe? La palabra dice que Jesús es la puerta. Bueno, hay algo en las cosas que Dios nos pone que cuando buscamos intencionalmente encontrarnos en ese lugar, ahí va a haber una comunicación, una interacción con este Padre, con este Jesús que te va a decir cuál es el propósito, qué es lo que está pasando, cómo lo está pasando, cómo lo vas a pasar, por qué y todo lo demás. Entonces es importante reconocer esto. Todas esas frases las vamos a estar repitiendo. Para conocerlo y verlo de una manera diferente y crecer en el proceso. O sea, ese punto de encuentro, esos límites están diseñados para hacer que nosotros veamos, conozcamos, entendamos algo de Dios que no estamos entendiendo. Por eso llegamos a ese punto, ¿ok? Y eso, cuando dejamos que Dios trabaje, entonces produce un crecimiento que es necesario para la próxima temporada. ¿Quién sabe lo que estoy hablando? Ok. Bueno, en Essence, yo estaba meditando estos días, siempre estoy orando, siempre estoy preguntándole a Dios el propósito, el por qué, a veces situaciones que pasan, o por ejemplo el sonido hoy, que la gente viene, que si no viene, y todas estas cosas, pero a la final Dios me afirma en esto, en algo que es lo que que es el foco de lo que nosotros hacemos aquí en casa. En Essence, nosotros creemos en un Dios real, un Dios que no tienes que cambiar para caminar con Él, simplemente tienes que dejar que Él te cambie, ¿ok? Y cuando nosotros nos hacemos estas reuniones todos los domingos, ayer precisamente estaba hablando con alguien que de vez en cuando viene a Essence, pero ama mucho esta casa y cuando viene comparte y la pasa bien. Pero estaba hablando con él y le estaba diciendo, mira, el propósito de Essence no es simplemente buscar gente que nos reunamos aquí los domingos. Porque yo no quiero gente yo no quiero hacer lucir de Essence como el lugar donde es el único lugar que te vas a encontrar con Dios. No quiero eso, evidentemente. Lo que hacemos aquí lo hacemos porque somos una comunidad que estamos enfocados en buscar el corazón de Dios. Mi único interés no es que experimentes a Dios en este lugar, porque no tiene sentido. Si tú no sabes experimentar, tener interacción con Dios en las vidas, en tu vida real, en las cosas que haces, en tu intimidad en la casa, entonces aquí estamos haciendo un mal trabajo. Esto es simplemente un punto de reunión donde nos venimos a tener comunidad, a pasarla bien, a orar juntos, a buscar la presencia. Hay cosas que ocurren aquí que de repente no ocurren en intimidad, porque es diferente el profile de la comunidad, pero el único propósito nuestro es que tú aprendas a conocer a Dios, aprendas a tener intimidad con Él. Lo hacemos juntos, pero te enseñamos a cómo hacerlo solo. Por eso los pastoreos. Entonces, dentro de todo esto, para mí el enseñar en esta temporada acerca de límites es como la excusa para enseñarte situaciones reales que ocurren en la vida
que nos vamos a encontrar diariamente y simplemente con la gracia y el favor y la experiencia que Dios me ha dado, aunque no soy el único buen pastor aquí, pero lo que Dios me ha dado ha sido producto de experiencias que hemos vivido y que yo creo que nos da autoridad para enseñar. Entonces te vamos a enseñar a cómo pasar estas temporadas, estas transiciones, cuando te encuentras con límites, qué pasa con tu corazón, qué es lo que debes hacer. Todo esto es lo que vamos a estar enseñándote en esta colección. Por eso creo que va a ser muy interesante que te quedes hasta el final de toda la colección, que la puedas ver. Y si no viniste un día, a mí no me preocupa mucho de que no vengas un domingo. ¿Entiendes? Porque un domingo yo no me pongo bravo. Es más, no vas a perder la salvación porque no vengas un domingo. Lo que me va a preocupar es que vea en mi relación contigo, me dé cuenta de que lo que está pasando es que estás dejando de tener intimidad con el Padre. Entonces ahí sí me toca pues decirte, mira, ayudarte aquí, porque ese es el propósito de eso, es enseñarte a que tengas intimidad con el Padre para que tu vida pueda cambiar y tú puedas ser entonces un agente de cambio. ¿Estás contento con eso? O sea, por ese lado no tenemos mucha mentalidad religiosa. Bueno, esta serie para mí ha sido transformadora hasta ahora. Y hoy quiero enseñarte a hacer, la enseñanza de Dios se llama Words Without Limits. Di conmigo, palabras que no tienen límites. Evidentemente estoy hablando de las palabras de Dios, las palabras del Padre. Vamos a ver dos caras en la moneda. La cara en la moneda de un Dios que no tiene límites y que tiene palabras sin límites. Di conmigo, Dios no tiene límites y sus palabras no tienen límites. Su palabra no traspasa barreras, trasciende, va más allá de tu entendimiento, va más allá de tus emociones, va más allá de tus temores. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel, un Dios que no tiene límites y que sus palabras no tienen límites, ¿ok? ¿Estamos bien acá? Sus promesas trascienden barreras. ¿Cuáles barreras? Las barreras del temor, la falta de fe. ¿Te has encontrado con esas barreras? Las barreras del temor, la falta de fe, enfermedades, limitaciones que ponemos en nuestra mente y en nuestras emociones, producto de cosas que hemos aprendido. Porque acuérdate que te estaba hablando que no es lo mismo entender o reconocer un límite que Dios pone a entender las limitaciones que tú mismo pones, producto de las situaciones que estás viviendo. Entonces, el temor, ¿quiénes han experimentado temor? ¿El temor es un límite, sí o no? No es un límite que pone Dios, es un límite que te permite Dios que tú experimentes. ¿Para qué? Para que te encuentres con Él, que va a ayudarte a sobrepasar el temor. Entonces, dentro de la historia del temor, de la falta de fe, que por cierto todos experimentamos en un momento determinado, yo quiero decirte algo, tus temores y la falta de fe nunca van a ser mayor que el poder ilimitado de Dios. ¿Entiendes eso? Por eso es que Dios va a sobrepasar todo eso. Por más que tú le tengas temor, por más que tú estés pasando la situación dura que estés pasando, si tú decides creer que Dios, esto se me está acabando creo que en la batería, si tú decides creerle las mentiras del enemigo que te va a decir, es que viste, este Dios que tú crees no va a hacer nada por ti, este Dios que te vas a quedar así, nunca vas a cambiar. Y pensamos que entonces empezamos a ver el temor y la falta de fe y las necesidades, las deficiencias, las empezamos a ver tan grandes como una gran montaña y pensamos que ya después, como es tan grande, ya pensamos que no hay más nada allá. Y dejamos de ver a un Dios grande, los ponemos más pequeños de la montaña. Entonces ese es el peligro. Ese es el peligro. Que nos dejemos engañar por situaciones en la vida y dejemos de pensar que Dios, que es un Dios que no tiene límites, entonces cuando Él habla se convierte en un mentiroso. ¿Entiendes eso? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que es mentiroso? ¿O por qué el enemigo, el diablo quiere que tú pienses que es mentiroso? ¿O la gente que te ha educado, que no cree en Dios, que no ha creído en Dios, te hace creer que Dios es un mentiroso porque no cumple sus promesas? O porque sí tarde.
Dame otro micrófono. No sé si trajeron las baterías ahí. Cámbiame el setting aquí, por favor. Gracias, Iván. ¿No me trajeron las baterías? Okay. Perfecto. Bájale un volumen y brillo y todo eso. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Mira, les quiero recordar uno de estos versículos, para mí uno muy especial este versículo, que está en Isaías 55:11. Y es un versículo central de la enseñanza, de la serie. Dice, lo mismo sucede con mi palabra. Para hacer un recap, estamos hablando de un Dios ilimitado que pone límites. Pero este Dios ilimitado tiene palabras. ¿Cómo? Pero dilo conmigo, no te quedes ahí sentado. Este Dios ilimitado pone límites, pero este Dios ilimitado tiene palabras ilimitadas. ¿Las crees o no? ¿Crees que Dios es un Dios que tiene palabras ilimitadas, que trascienden? Entonces tienes que decirlo duro con confianza. Isaías 55:11 dice, lo mismo sucede con mi palabra. Si quieres saber qué es lo que estaba diciendo para que él diga lo mismo sucede, bueno, lee un poquito antes. No te lo va a leer ahorita, pero es muy importante que entiendas esto. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Di conmigo, siempre. Siempre produce fruto. El estigma o el statement que a veces nosotros ponemos es, como seres humanos, que es natural, le empezamos a poner medida a los frutos. Y entonces, porque de repente, aquí lo que dice es que siempre da fruto. Quiero que veas esto. La palabra de Dios siempre da frutos. Pero el ser humano se encarga de ponerle número al fruto. Y dice, este dio 30%, pero entonces este dio 60%. Este es mejor cristiano que este. ¿Entiendes? No, este no está, entonces si no está dando frutos es porque no es cristiano. Perdón, tico. Aquí no se trata de hablar quién es cristiano o no. Aquí se trata de entender que este Dios ilimitado tiene palabra ilimitada y que lo que Él habla va a producir fruto. Ahora, no te preocupes cuál es la cantidad del fruto porque eso no es trabajo tuyo. Tu trabajo es entender que Dios es un Dios ilimitado, que tiene palabras ilimitadas y creer esas promesas. Porque cuando no les crees, adivina qué. Ahí no va a venir si dejas, puede ser que a lo mejor que dejes intervenir en tu vida el pastor, el profeta, el apóstol, toda esta gente que viene a explicarte por qué las palabras no están teniendo fruto. Es por tus pecados, o quién sabe, no. Dios simplemente te va a decir, no, el problema no es tu pecado, el problema es que no estás creyendo en mí. El problema es que no estás dejando que yo cambie tu corazón. ¿Sí o no? Pero si dejas que eso pase, entonces esta palabra que no tiene límites, que entonces tu temor, tu falta de fe, tus irregularidades o nuestros pecados o nuestras limitaciones no van a ser tropiezo, porque al final Dios va a hacer lo que Él quiere. Él no se va a quedar paralizado y va a decir, yo conozco a Danielita. No, yo sé que lo que hace Danielita. Bueno, estoy echando broma, ¿no? Te estoy usando de ejemplo, hija. ¿Okay? Me dice, yo sé lo que hago, yo sé lo que hace Reinaldo. ¿Ok? No, yo no voy a parar el asunto con él, pues es que el hombre no está alineado conmigo. No, voy a tener que dejar de trabajar con él porque es que sus pecados son demasiados. ¿Tú crees que Dios hace eso contigo? ¿Perdón? O sea que tu pecado no limita a Dios. ¿Ah? Tu pecado no limita a Dios. Tu pecado no limitó a Jesús a decir, déjame morir por él, pues es que él no lo merece, pero yo voy a morir. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba viéndote a ti, estaba viendo al Padre. Cambia toda la historia. Entonces sigo leyendo, Isaías 55 dice, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero. Di conmigo, logrará todo lo que Él quiere. Y escucha esto, y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Quiero decir que los límites de distancia, los límites operacionales, los límites de lo que te cuesta llegar a un lugar, no va
a sobrepasar el poder ilimitado de Dios porque Él va a cumplir su promesa. ¿Estamos claros aquí? Estoy aquí estableciendo un statement. ¿Lo crees o no lo crees? Ok. El que no veamos las cosas que Dios promete ocurrir tan rápido como las que queremos, suena como un límite. Escúchame bien. Dios promete algo y de repente decides creer y de repente como que no ocurre. Se está tardando mucho el asunto. ¿Quién ha estado en estas situaciones? No, pero yo me casé creyendo, Señor, que esta es la mujer que me hablaste, me dijiste, o al revés. ¿Dónde está? No está ocurriendo lo que tú dijiste. ¿Dónde está? El tipo no está cambiando, la muchacha no está cambiando. Ya me estoy cansando. ¿Sí o no? Tú prometiste, pero se está tardando el asunto un poquito. Y como se está tardando, entonces empezamos a start backing up. ¿Quién ha estado en este asunto así? Entonces, el que Dios se tarde lo empezamos a ver como un límite. Y en ese límite empezamos a pensar que es que Dios, ¿será que se equivocó? ¿Será que era mentira? ¿O será que es que yo no he hecho lo que Él me ha pedido? Entonces empezamos a encontrarnos con estas sensaciones, estas emociones, estos pensamientos. Y lo que está ocurriendo aquí, o sea, entiende esto, para Dios, como Dios no tiene límites, Dios no tiene problemas de límites de tiempo, porque el tiempo no es límite para Dios. Dios sobrepasa los límites. El problema aquí que estamos teniendo es que como nosotros sí tenemos límites de tiempo, porque no sé si tú has pensado y te has dado cuenta de que vamos para viejo, ok, y lo que Dios me prometió que un día iba a tener, oye, ya tengo 40, ya tengo 50 y no está ocurriendo. ¿Dónde está la casa que me prometiste? ¿No? ¿Entiendes eso? Y el tiempo pasa y como va pasando el tiempo y es un límite que nos limita, entonces empezamos a sacar conclusiones equivocadas de Dios. Empezamos a dejar de creer. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No sé si tú te das cuenta. Como Dios no tiene problemas con el tiempo, porque el tiempo no limita a Dios, pero Él sí sabe que el tiempo sí limita al hombre, entonces en el experimentar el límite del tiempo, que ves que no ocurren las cosas, nuestro corazón empieza a cambiar, empezamos a razonar diferente. ¿Qué es lo que quiere conseguir Dios? Simplemente tu corazón. Simplemente que en medio de las limitaciones que tú estás viendo de tiempo, de temor, de falta de fe, que experimentamos alrededor de que Dios no cumple tan rápido la promesa como lo queremos, lo que está buscando es que, espérate, yo lo que quiero es que tú, por encima de lo que tú crees que debe ocurrir a tu tiempo, que confíes en mí, que creas en mí, porque yo voy a cumplir mi promesa. ¿Entiendes? Mire lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como le dije la otra vez, vio tremendo milagro cuando lo sacó de Egipto. Tú sabes, el milagrazo de los probablemente 4 días caminando, cruzando el mar. Tú sabes, pasaron al otro lado. Después de haber visto ese milagro, al tercer día ya empezaron a reclamarle a Moisés, no tenemos agua. Mejor es que hubiéramos estado allá. ¿Para qué nos sacaste? No es que Dios nos prometió esto, y mira, estamos aquí sin agua. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No estamos viendo la realización de supuestamente este Dios fiel que me dijo que iba a ocurrir, pero mira, estamos aquí pasando trabajo todavía. Entonces, llegamos al punto del límite del tiempo para que entonces en la limitación del tiempo simplemente aprendamos a crecer en Dios y pensamos que Dios por encima de la limitación del tiempo, que su poder sobrepasa eso, aprendamos a conocer a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios conseguir? Buscar un pueblo que aprenda a ser transformado en medio de los límites para que entonces pueda enseñarle a las demás personas que este Dios que lo pudo hacer contigo lo pueda hacer con ellos. ¿Qué te parece eso?
El caso de la viuda de Sarepta. ¿Te acuerdas de la viuda de Sarepta? Eso lo vas a conseguir en Primera de Reyes 17, 8, 24. ¿Quién conoce el caso de la viuda de Sarepta? Si alguien no lo conoce, levanta la mano. Ok, te lo voy a decir rapidito. La viuda de Sarepta era una judía que vivía en una región por ahí metido en esos montes, no me acuerdo el nombre donde él vivía, pero la mujer de Sarepta estaba quebrada, di conmigo, no tenía nada, no tenía ni para dónde caerse muerta. Tenía nada más un poquito de harina y un poquito de sal y agua para hacer un pedazo de pan. Y ella y su hijo ya tenían planeado, dice, aquí nos vamos a morir, se nos acabó el asunto, como que las promesas se acabaron, el tiempo se acabó, y ella empezó a razonar y dice, aquí vamos a hacer este pancito y aquí a morirse. ¿Se está encontrando con un límite la mujer? Sí. Entonces, de repente aparece el profeta y le toca la puerta y dice, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí estamos, aquí me estoy muriendo. ¿Tú sabes, tienes algo de comer para mí? Dice, no, y lo que tengo es para mí, nada más para mí, porque ya se me acabó y me va a morir. Entonces, el profeta le da una promesa. Estoy haciendo rápido, pero lee la historia, está interesante. Y la promesa fue tan tremenda que le dijo, bueno, haz el pedazo de pan ese que tú quieras hacer, pero dame a mí primero. Una pregunta, ¿qué tú hubieras hecho si te pasa hacia ti? Si tienes un pedazo de pan para tú y tu hijo, y de repente yo llego y te digo, ¿tienes algo de comer? Que tengo hambre. No, yo tengo un pedazo de pan a mí, bueno, está bien, hazlo y dame pan a mí primero. Dame a mí primero. ¿Qué harías tú? ¿Le vas a dar a un extraño primero o le vas a dar tú a tu hijo primero? Di la verdad. A tu hijo. Porque te vas a morir de todas maneras. Bueno, esta mujer le creyó a Dios. Sobrepasó sus límites. Ahora no, se despertó el espíritu religioso de la mujer. ¿Quién sabe? Dijo, como este profeta, le doy al profeta primero. Porque hay iglesias que enseñan así, dale al profeta primero. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que algo está llegando del corazón de Dios a esa mujer que estaba a punto de morir, que había perdido su esperanza, y ella decidió creer. Y como un niño, como una niña decidió creer, y hizo lo que el profeta le estaba diciendo. Dice que ocurrió un milagro sobrenatural. La tacita que tenía con la harina y la tacita que tenía con el aceite, la mezcló, hizo el pan y de repente cuando vio, llenó otra vez. Hizo más pan, cada vez que vaciaba se llenaba más, cada vez que vaciaba se llenaba más. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Un milagro sobrenatural. La gracia de Dios se encuentra cuando en medio de los límites, en medio de tus temores, tú decides creer que este Dios que no tiene límites va a sobrepasar tu temor y viene la bendición para ti. Qué tremendo, ¿no? Dios solo quiere transformarnos en medio de los límites. ¿Cuántos están pasando límites en este momento? ¿Cuántos están, hijas? Dios no solamente quiere sobrepasar tus límites, o sea, no es que no quiere quitarte los límites, quiere transformarte en medio de ellos. Y la mayoría de las personas cuando llegamos a un límite decimos, aquí no paso más, ¿sabes qué? Me regreso, mejor estoy allá. Y te regresa y te perdiste lo más importante de encontrarte ese límite. Es encontrarte con Dios que te va a enseñar a pasar al otro nivel. Transformar tu corazón. Qué tremendo esto, ¿no? Dios solo quiere transformarnos en medio de los límites. Dios quiere que carguemos sus promesas Dios quiere que carguemos sus promesas que no tienen límites. ¿Entiendes esto? ¿Quién cree que las promesas de Dios no tienen límites? Son ilimitadas. Bueno, ¿sabes que Dios te escogió a ti y a mí para que carguemos esas promesas que no tienen límites? Mira la segunda parte. Te voy a recordar la segunda parte de Isaías 55. Dice, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Escúchame esto y espero que esto lo puedas entender bien. ¿Crees tú que tú eres portador de las promesas de Dios? Bueno, si tú eres portador de las promesas de Dios que no tienen límites, la única forma de que Dios cumpla esta palabra en Isaías que dice, a donde yo la envíe,
va a prosperar en todos los lugares. No quiere decir, o sea, no es que la palabra de Dios sale flotando y vuela como una hoja en el viento y cualquiera, y cae aquí, cae en China, cae en Japón, cae por todos lugares, por donde caiga entonces va a prosperar. Sí, pero ahí tiene que caer en un lugar, no cae en tierra vacía, cae en corazones vivos, cae en personas que deciden creerla, y cuando tú le crees a esta promesa que no tiene límites, y deja que transforme tu corazón, te conviertes en un portador de promesas vivas a otras personas. A eso es lo que está hablando. A donde, yo no sé tú, pero por donde yo voy, yo cargo la promesa de Dios. Y donde yo voy, esa promesa va a prosperar todo lo que ocurra. Todo lo que toque, di conmigo, toque. A todo el quien yo le hable, esa promesa va a prosperar. ¿La crees, Ivonne? Tú eres portador de la promesa de Dios. Tú le hablas a tu hijo promesa de vida y sabes que eso va a prosperar a tu hijo. Va a prosperar donde tú vayas. A donde tú la dejes, tú la siembres, va a prosperar. Jason es una muestra de eso. Dejó que la palabra de Dios tocara su corazón. Ahora está la cosa prosperando. ¿Por qué? Porque le creyó al Padre. Le creyó a este loco que trajo una promesa que no tiene límites. Si no, Iván, ¿ah? ¿Te está edificando esto? ¿Está edificando tu corazón? Ok. Pregunta, ¿dónde están los que cargan la promesa de Dios? Deberían levantar la mano todos. Levanta hasta los pies. Los procesos son los que edifican a una persona. Perdón, los procesos son los que edifican una persona y esos procesos van a ayudar que tú puedas edificar a tus hijos también. Escucha esto, cada vez que tú te encuentras con un límite y razonas que ese límite está diseñado para transformar tu corazón y está dispuesto, está disponible para entonces buscar esa puerta que es Jesús y encontrarte ahí, tener un encuentro con el corazón de Dios y dejar que esas palabras que no tienen límite empiezan a transformar tu vida, lo que va a hacer es que eso va a transformar no solamente tu vida, sino las generaciones que van a estar por delante de ti. O sea, hay algo generacional con este asunto. Y cuando tú le crees, Dios empieza a manifestar milagros tremendos. Por cierto, algunos de ustedes no saben este testimonio, hablando de la mujer de Sarepta, a nosotros nos pasó algo muy parecido, mi amor. Una vez estábamos, Dios nos bendijo con la vida de María Ángel y fue tremenda bendición, pero vino con ciertos inconvenientes porque mi esposa desarrolló ¿cómo se llama? Un síndrome de eclampsia, ¿cómo lo llaman? Eclampsia. Y bueno, tuvo días en coma después del parto, sus órganos quedaron totalmente destruidos, tuvimos muchos problemas y ¿sabes qué? Todo el mundo le decía, los doctores le decían, olvídate de tener hijos, no puedes tener más hijos. Confórmate con el que ya tienes. Y nosotros, como estábamos jovencitos, bueno, mi esposa y yo era un poquito más viejito, ¿no? Nosotros, tú sabes, y me refiero a jovencitos también en creer la palabra, simplemente nos comimos el cuento y bueno, no podemos tener más hijos. 10 años después, en nuestro quebranto, en nuestro reconocer los límites que teníamos físicos de mi esposa y el tiempo estaba pasando, nosotros simplemente dejamos de creer y de repente en un encuentro, un retiro, Dios nos dio una palabra y nos dijo, tú sabes, va a venir este asunto. Y nosotros veíamos milagros ocurrir a través de nosotros, orábamos por gente y salía embarazada, orábamos por gente para sanidad y salían sanados, Dios sanaba en las enfermedades. Y yo oraba por mi esposa y no pasaba nada. Yo decía, ¿será que es que tú no quieres que tengamos más hijos? ¿Será que este límite, nos encontramos con este límite y ya, me tengo que conformar?
aquí hago el último pan y se me muere el asunto. Y ¿sabes qué? Un día orando, Dios nos dio una promesa. Mi esposa estaba en el cuarto orando, yo estaba en la sala quebrantado, llorando, diciendo, Señor, yo quiero, dame otro hijo. Yo quiero un varón, le decía, ¿no? Entonces Dios me da una promesa, abro la Biblia y me da una promesa y me dice, tiene tus tiendas, tiene las cuerdas de tu tienda que te voy a dar un hijo más. ¿Ok? Y yo me crié el asunto como un niño y salgo al cuarto, toco la puerta de mi esposa, mi amor, mire lo que Dios me está prometiendo. Y sale mi esposa con la Biblia y dice, en la Biblia también, en otro lugar de la Biblia, con Ana, precisamente el versículo de Ana, y le dice, mire lo que, la primera de Samuel, y mi esposo me dice, mire lo que Dios me está prometiendo. Y yo le digo, mire lo que Dios me está prometiendo, vamos a tener otro hijo. Entonces, comparando los versículos, a ella le habla con Ana y Samuel, que viene, tú sabes, Ana está borracha, el asunto está quebrantado, pues no pueden tener hijos, el profeta le dijo, si vas a tener otro hijo, y resulta que entendimos que iba a venir Samuel. Dios, Señor, aquí viene tu promesa, viene el varón de la casa, Samuel. Y le vamos, ya teníamos el nombre preparados. Bueno, desde ese día que Dios nos dio una promesa tremendo, por fe en la presencia de Dios, en dos lugares diferentes de la Biblia, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, a la misma hora, a dos personas diferentes, creo que Dios estaba en el asunto. Y nosotros decidimos creerle. Bueno, pasaron 3 años para que viniera la promesa de Mariana. ¿Qué tú crees que pasaron en esos primeros 3 años? Otra vez al quebrantamiento de decir, ¿será que no? ¿Será que sí? ¿Por qué no pasa? Mi esposa oraba por gente que había perdido el hijo y le decía, Señor, bueno, no me deje el hijo a mí, dáselo a ella. Hasta ese nivel estaba mi esposa, pensando en dar primero para ver si de repente recibía, porque ya habíamos perdido la esperanza. Y 3 años después, en el momento correcto, Dios nos da a Mariana. Y no pasó ni un año y nos da a Marinés. ¿Qué te quiero decir? Sí vale la pena creerle. Dios es un Dios que no tiene límites, que sobrepasa los límites de tus temores, tus quebrantos, tus limitaciones. ¿Lo crees o no? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ya vamos a terminar. Ahora, la otra cara de la moneda, di conmigo, la otra cara. Esto, aquí me va a tomar el tiempo de aporrearte un poquito, porque necesito aporrearte algo, ¿no? O sea, necesito decirte cosas que también van a doler, porque es el otro cara de la moneda. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque por un lado tenemos un Dios que no tiene límites, pero que pone límites, y que en esos límites están diseñados para transformar nuestro corazón. Este mismo Dios tiene palabras ilimitadas, pero que también pone palabras limitadas. Como por ejemplo las promesas que tienen condiciones, son condicionales. ¿Te acuerdas la famosa promesa que dice, si se humillare mi pueblo, ¿qué dice, Margarita? Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, yo bendeciré su tierra. ¿Qué está pasando aquí? La promesa es que Dios va a bendecirla, va a sanar la tierra. ¿Pero qué tiene que ocurrir antes? A alguien tiene que humillarse, su pueblo tiene que buscar. Esto suena como una condición. ¿Es una condición? Yo te bendigo, pero si haces esto. ¿Cómo tú crees que se llama esto? Esto es un límite. Dios pone un límite, dice, yo lo puedo hacer, pero que tú tienes que hacer esto primero. Pero adivina qué, aunque tú no lo hagas, Dios va a bendecir la tierra, porque Dios es un Dios que no tiene límite, que sus promesas no tienen límite, porque no se trata únicamente de ti, hay otras personas que van a buscar el rostro de Dios. Tú no lo haces, pero otra persona lo va a hacer. ¿Me hago entender? El tiempo no es un límite para Dios, la acción del ser humano no es un límite para Dios. Dios va por encima de tus limitaciones físicas. Dios va por encima de que tú no quieras. Aunque tú no quieras, Dios lo va a querer, Dios lo va a hacer. Ahora, lo maravilloso es que cuando dejamos y nos alineamos al tiempo de Dios y buscamos el tiempo de Dios, buscamos la promesa y hacemos lo que Él quiere, se alinea el asunto, entonces todo empieza a ocurrir bien. Y hay algo de Dios que ocurre. ¿Qué pasa? El otro lado de la moneda, mire lo que dice Proverbios 18:21. Este te va a doler. Dice, la lengua puede traer vida o muerte.
Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Qué es lo importante de aquí? Tócate tu lengua un momentico, si le tienes la mano limpia. Tócate tu lengua, tócate. Aquí hay poder para causar vida o muerte. Acuérdate que tú y yo somos portadores de las promesas limitadas de Dios. Hay algo que Dios nos hizo, nos diseñó para darnos autoridad que con la palabra que salga de tu boca puedes causar vida o muerte. Los que han hecho corazón saludable saben lo que te voy a hablar ahorita. Muchas veces te vas a encontrar muchas veces nos damos cuenta que somos producto de palabras mal dichas, palabras mal enfocadas, que nosotros las creímos, y entonces nuestras actitudes, pensamientos y emociones son producto de haber creído palabras mal dichas. Es que tú no puedes, es que tú eres un bruto, tú nunca vas a prosperar, nada bueno puede salir de ti. ¿Pero qué tú te has creído? ¿Has escuchado palabras así? Pastores que a veces maldicen a sus ovejas sin necesidad. Es que tú eres un pecador. Tu pecado te va a llevar a la tumba. Tú no cambies porque eres un necio. Y dice que los necios no prosperarán. Está bien, pero está bien a veces enfocar. Lo que estoy tratando de hacer es algo aquí. Es que primero te des cuenta de que reconozcas que sí hay poder en tu lengua. ¿Por qué? Porque somos producto de las cosas que de repente nuestros padres, nuestros antecesores o los que nos cuidaron nos dijeron. Nuestros hermanos, nuestras tías, las abuelas, quién sabe. Y eso tiene que ser sanado. En esta colección vamos a hablar de eso. Estamos comenzando Corazón Saludable. Vas a ser sanado en eso. Vas a ir otra vez al pasado, te vas a encontrar con esas palabras y vas a reconocer a Dios que te va a ayudar a sobrepasar eso. Todo eso lo podemos hacer. Pero entiende, aquí lo que te va a doler es que entiendas eso, de que no porque hayas vivido lo que hayas vivido, te da derecho para justificarte con las personas que tú estás hiriendo con la palabra. ¿Ah? ¿A alguien le cayó eso? Como que no entendieron bien el asunto. Aquí hay gente, o a veces, te lo digo por experiencia, porque a veces yo hablo con mi esposa y le digo, mi amor, pero es que tú entiendes, tú sabes mi pesado, tú sabes lo que yo he vivido. No tengo otra forma de pensar. Entonces, uso mis palabras, en vez de bendecir, lo que hago es maldecir. ¿Sabes qué? No todo el mundo está dispuesto a aguantar que lo maltraten. Todo el mundo está esperando que la persona que está al lado tuyo cambie su forma de pensar, su forma de hablar. Ahora que estaba en Pensilvania, ¿a quién le gustan los venados? A mí me encantan los venados y me gusta comerlos. Me gustaría cazarlos, nunca he cazado venado, pero me gustaría cazarlos, porque la carne es bien rica. Entonces, no me hagan una cruz, por favor, ahí, los defensores de los animales. Yo defiendo los animales, pero también entiendo que Dios dijo, caza y mata y caza, y come, o sea, ¿cuál es el problema? Bueno, esos animalitos lindos, son bellos, preciosos. Iba por las calles, yo creo que nunca había visto tantos venados en mi vida en Pensilvania. Perdón, pero la mayoría estaban muertos en la calle. Yo veía entre 8 y 10 animales muertos en la calle, en la autopista. Qué lindos animales verlos, pero no es bueno, no es chévere verlos muertos. Y yo decía, qué pérdida, por lo menos me hubiera agarrado uno. Tú sabes, gracias a Dios no atropellé ninguno de ellos, pero es ilegal que tú atropelles un venado y lo metas en el carro para comértelo. Tienes que dejarlo tirado ahí, es una pérdida.
Pero el Espíritu Santo, Señor, me habló y me dijo, ¿tú ves todos esos venados muertos ahí? Dice, ¿cuántas personas has dejado tú muerta en la calle? A veces con palabras maldichas. ¿Has pensado en esto? ¿Cuántas personas matas su fe, su pensamiento por palabras maldichas? Entiende que la palabra tiene poder. Puede causar vida, pero causar muerte. Yo he aprendido a cuidarme lo que yo hablo con mis hijas y lo que les enseño. Porque a veces, sin darme cuenta, cuando sale el mal carácter, le digo cosas que me tengo que arrepentir. Porque sé la profundidad y la autoridad que a veces las digo. Y las digo mal, y como son mal dichas o maldecidas, que precisamente es un mal dicha. Esa es la raíz de la palabra maldición, algo que está mal dicho. Bendición es benediction, algo está bien dicho. Todo lo que Dios salga del corazón de Dios está bien dicho. Es una bendición. Pero el enemigo, el diablo nos quiere hacer mal entender o no entender, mejor dicho, la profundidad y la autoridad con lo que hablamos. Porque lo que tú hablas va a causar maldición si lo dices mal. ¿Entiendes eso? Tú nunca vas a cambiar. Siempre haces la misma porquería. Espérate, tú le dices eso a la persona que está al lado. O sea, entiende que el 99% de los divorcios ocurren por gente que no sabe hablar con su pareja. Se cansan ya de escuchar la misma cosa. ¿Me estás escuchando? Hay gente que no está caminando contigo porque simplemente se cansó de que tú no cambiaras. No estoy hablando de ella, a lo mejor esa persona también tiene defectos, pero entiende lo tuyo. Entiende que tus palabras tienen autoridad para causar vida y muerte. Ponte de pie ahí donde estás. Pregunto, ¿cuántos venados muertos has dejado en la carretera? ¿Cuánta gente muerta has dejado? ¿Cuánta gente paralítica has dejado? ¿Cuánta gente con sueños cortados has dejado en la carretera por no hablarle bien? O a lo mejor tú eres uno de esos sueños cortados o corazones rotos porque viviste en un ambiente donde hablaban constantemente mal. ¿Entiendes eso? Yo hoy decido ser responsable y entender la profundidad de mis palabras. Porque yo tengo que cuidarme lo que yo le diga a mi esposa, a mis hijas, lo que le digo a ustedes. Inclusive en medio de las consejerías. Yo no soy perfecto, pero Dios me ha dado sabiduría para medir mis palabras. Porque mis palabras pueden destruirte, pero también puede darte vida. Yo sé cómo destruir a la gente. Porque antes lo hacía. Antes el enemigo me hizo creer que yo era un destructor. Y después cuando me cambió, me dijo, no, Dios me dijo, you're a living stone, tú eres una piedra viva, llamada para construir, para edificar. ¿Por qué? Porque es que destruía con mi lengua. Yo no quiero más eso. ¿Tú quieres eso? Tienes que pensar bien lo que vas a hablar. Yo creo que Dios lo puede hacer hoy. Todo comienza con que simplemente le digas, Señor, dispongo mi corazón a alinear mi lengua con tu palabra. ¿Quieres orar conmigo eso?